Buenas tardes. Hoy les hablaré de la materia proceso oral y argumentación jurídica. Subtemas: el papel de la argumentación jurídica, las partes del proceso, los actos procesales y las etapas procesales vigentes en México. Argumentación jurídica, juicios orales, oralidad y argumentación. La oralidad, por oposición de la escritura, se dice del método procesal en el cual la palabra habla construye el modo de expresión. Por oralidad del procedimiento se entiende el principio según el cual la decisión judicial mediante la que se resuelve, afirma o negativamente acerca de la prestación debe estar basada fundamentalmente en el material probatorio proferido oralmente en el debate. De acuerdo con estos principios de oralidad, las peticiones de los abogados, los alegatos y pruebas, el debate del juicio y los recursos requieren de la palabra hablada y por lo tanto es indispensable para los abogados sepan expresarse adecuadamente para que el juez o tribunal comprenda el mensaje y se convenza de sus peticiones. Importancia de la retórica de los juicios orales. A continuación, demostraremos la aplicación de los relatos en el momento en que el abogado o el fiscal presenta sus conclusiones o alegatos ante el juez. Este tipo de juicios, de acuerdo con la oralidad, es el principio del sistema penal acusatorio que se encuentra contemplado en la Constitución, en donde el abogado debe exponer sus alegatos en forma oral y ante lo cual se formula la siguiente interrogatorias. ¿Cuál es el contenido de los alegatos? ¿Cuál es la estructura de los alegatos o conclusiones? El alegato de apertura o de clausura es un juicio oral. Tiene por objetivo llamar la atención y preparar el ánimo de los oyentes e indicar cuál es el contenido del discurso y si la causa así lo requiere, puede iniciar con un exordio. La narración es en esta etapa o en esta parte el abogado debe dar a conocer al juez los hechos relevantes e importantes del caso, pero sobre todo aquellos acontecimientos personales o cosas que después de la demostración sirva de apoyo para probar su hipótesis y en ella se incluye narrar y describir los hechos adecuados a las premisas fácticas y judiciales. Menciona los hechos relevantes que prueben o demuestren posteriormente en las pruebas. Narrar los hechos de manera cronológica como ocurrieron. Mencionar las circunstancias de modo, tiempo, lugar y medios, en fin. La demostración es la parte más importante del alegato de clausura, porque en ella se demuestra la hipótesis o teoría del caso de pruebas y argumentos y se refuta de lo contrario y es aquí donde la muestra su utilidad para convertirse en juez, nuestra postura para la cual el abogado podrá enunciar y reafirmar la teoría del caso de manera persuasiva. Partes del proceso penal. Se admite la existencia de partes del proceso penal y conviene distinguir entre ellos en base a dos criterios. En primer, atiende a la posición procesal, es decir, la existencia de dos peticiones enfrentadas de esa forma ha de
existir de acuerdo a un acuso. Las partes acusadas son el Ministerio Fiscal, es una parte necesaria en los jueces que se celebran por delitos públicos o semipúblicos. Entre otros, las funciones más destacadas del Ministerio Fiscal son ejecutar la acción penal y civil independientemente de que exista acusado particular. También puede oponerse a la acción ejercitada por otros. Acusador particular en la persona. Distinta al Ministerio Fiscal, que ejercita la acción penal como parte acusada ante los hechos que reviste las caracteres de los delitos públicos, semipúblicos o privados. Acción civil en las partes acusadoras. El acto civil es aquel que ejercita la acción civil, la reclamación de las responsabilidades civiles denominadas de la comisión de los delitos dentro del proceso penal. El abogado del Estado asume la responsabilidad y defensa del Estado y de sus organismos autónomos y determinadas entidades públicas e intervienen en aquellos casos que el Estado se vea afectado por comisión de los delitos. La parte acusada. En cuanto a las partes acusadas son las siguientes. El imputado es el acusado en el proceso penal y es perseguido porque se le impute la realización de unos hechos sancionables penales si se ha adoptado entre el imputado algún tipo de medios cautelar pasa a denominarse inculpado en el proceso penal. Actos procesales. Concepto. Los actos procesales son las manifestaciones de voluntad como relevancia procesal emitida por los órganos personales de la jurisdicción, juez, secretario y los jueces asociados y relatores, el Ministerio Público, las partes por quienes tiene el proceso una participación legítima, como sucede en las declaraciones de un testigo, un perito o la intervención de un tercero adhesivo. Los actos procesales son actuaciones que tienen relevancia procesal y se realizan dentro del proceso desde su inicio. Son ejecutados en forma concatenada hasta la conclusión del juicio mediante sentencia definitivamente firma, trascensión a otros medios de autocompasión procesal. Según Chibanda, define a los actos procesales es aquel que tiene por consecuencia inmediata la constitución, la conservación, el desenvolviendo la modificación o la definición de una relación procesal. Clasificación de los actos procesales. Por su origen tradicionalmente especial, los clasifican en actos jurídicos procesales de las partes, tales como la demanda, el escrito de la acusación y de aquellas de querella en el juicio penal, la recompensación, la promoción de pruebas, los informes, los recusaciones, etc. Se refiere a las actuaciones del acto de los terceros intervinientes, del acusado o denuncia del imputado y sus defensores. B. Actos jurídicos procesales del órgano jurisdiccional realizadas por el juez, tal como 1. La sentencia, 2. Los decretos son
providencia del trámite y está designado para ciertos actos, como por ejemplo para condenar alguno de los medios preventivos. 3. Los autos o providencia. En la clasificación anterior se omiten los actos jurídicos tales como la declaración de testigo, los expertos, al consigno de expresar la tradición del intérprete. En el Ministerio Público, aunque no se parte en el proceso civil, la ley de la facultad para realizar actos procesales en el proceso penal conforme a la legislación adjetiva penal es parte acusadora. En conclusión, las clasificaciones de un acto procesal no debe depender de su origen, sino de su trascendencia en el proceso, independientemente del sujeto que lo realice.